Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Alex Ahumada y el webinar de hoy va a ser investigación de nutrigenómica. Vamos a introducirnos al tema. Y bueno, para esto la genética es la ciencia que estudia la herencia biológica y se denomina genética por el término que deriva de la raíz griega gen, que significa llegar a ser. Cuando lo aplicamos al deporte, siempre les comento a los deportistas de alto rendimiento, ¿y qué quieres llegar a ser? ¿No? Campeón olímpico, campeón mundial, el mejor en tu deporte, porque la genética te va a predisponer a ciertos tipos de deporte, ¿no? Sin embargo, en la clínica siempre hablamos de herencia, ¿no? De cosas materiales, carros, terrenos, casas, porque eso es lo que nos heredan nuestros padres. Pero desde el punto de vista clínico de salud, la herencia puede ser todas aquellas riesgos e enfermedades que podemos llegar a tener como diabetes, obesidad, hipertensión, ¿no? Entonces hay que cuidar muy bien la herencia que recibimos de nuestros padres, pero también la herencia que vamos a transmitir hacia nuestros hijos. Ujú. La genética examina todas aquellas características que el hombre hereda, tanto físicas como mentales, normales y anormales. Ujú. Y aquí hablamos de normal o anormal, ¿no? Una mutación puede ser algo benigno a comparación de también algo maligno. Entonces hay que analizar si esa mutación o polimorfismo nos da un riesgo a la salud o simplemente es algo que se ve a simple vista, pero que no interfiere con nuestra salud. Lo que distingue de los otros seres vivos, así como de las que caracteriza solo a ciertos grupos de hombres, a algunas familias o a determinados individuos, la manera en que se transmite de generación a generación. Por ende, vamos a ver estos estudios que normalmente podemos generar a las personas para ver cómo es esa herencia, cómo es esa transmisión de generación a generación de ciertas características particulares que nosotros pues, busquemos en ese momento. Durante las décadas de 1980 y 1990, los esfuerzos para mapear genes de enfermedades se centraron sobre enfermedades raras, monogénicas, sindrómicas, y en su mayoría fueron impulsadas mediante análisis de ligamiento y mapeo fino dentro de grandes genealogías múltiples. Ujú. De hecho, hay una clasificación de enfermedades raras y hay un día internacional de estas enfermedades raras. De ahí viene la genética clásica. Como podemos observar aquí en el estudio, cómo han pasado los años, ¿no? Y las investigaciones que se han generado con las técnicas de biología molecular para poder hacer esas detecciones. Ojo, la biología molecular son las técnicas que nos permite estudiar a esto que le llamamos genética. Y la traducción clínica de estas tecnologías se ha beneficiado de una serie de recursos de información, incluidas bases de datos abiertas de genes asociados con trastornos raros, como por ejemplo Orphanet o OMI. De hecho, me gustaría hacer un video para que ustedes puedan ver cómo se manejan estas dos plataformas y que tú le puedes dar bastante utilidad en el sentido de integrante del área de la salud. Puedes poner los genes que están vinculados a las enfermedades, la etiología de la enfermedad o, en este caso, una simple definición, ¿vale? De todas las enfermedades. Utiliza estas dos plataformas. Digo, a lo mejor eres el amante de PubMed, ¿no? Que es muy buena plataforma, pero estas también te pueden generar información muy valiosa. Espera ese video donde podamos ver cada una cómo se va utilizando. Durante la próxima década, el desafío será optimizar e implementar a escala estrategias que utilicen la genética humana para mejorar la comprensión de la salud y la enfermedad y sobre todo maximizar el beneficio clínico. Tenemos dos enfermedades en donde todavía no se ha dado un tratamiento, pero que esta etiología ya se ha generado, en donde también las cascadas de señalización se han estudiado bastante bien. Una de ellas es el cáncer, ¿no? En sus diferentes variantes, que realmente tiene muchas bases moleculares. Ujú. Y la otra, que es el VIH-Sida, en este caso, a través del virus, ¿no? Análisis del ARN viral. Entonces, nos pueden servir mucho estas estrategias de biología molecular para posibles tratamientos. Aquí te dejo una pequeña tabla acerca de la utilidad clínica en las enfermedades, los genes y sobre todo el tratamiento o la acción. Creo que este tipo de tablas a nosotros nos servirían para saber,
es esta enfermedad y esos son los genes. Ahora, ¿cómo vas a modificar la expresión de esos genes? Estamos hablando de nutrigenómica, van a tener que hacer a través de los alimentos, a través de los nutrientes. Pero si fuera farmacogenómica o farmacogenética, podrían ser acerca de los fármacos. E inclusive también podríamos un apartado acerca de la prescripción del ejercicio. Entonces, a lo que vamos es, vas a tener la enfermedad y los genes. Debes de saber qué hace cada uno de los genes. Genes, hay infinidad, estamos hablando de más de 25.000 genes, y que van a tener ligandos a los nutrientes. Entonces sería muy interesante ver esa interacción nutriente-gen. La medicina genómica puede ser definida como el uso del análisis genotípico para incrementar la calidad de la atención médica, incluyendo la identificación presintomática de susceptibilidades a las enfermedades y las intervenciones preventivas, la selección de la farmacoterapia y el diseño de un tratamiento personalizado con base al genotipo de cada individuo. Eso es lo que ha venido a dejar claro la medicina personalizada, la era genómica o en este caso la medicina genómica, que de acuerdo a tu genotipo vas a tener que llevar un tratamiento de manera específica. Todavía en México nos hace falta más investigaciones, más infraestructura para llevarlo a cabo, como se ha hecho en otros países, pero ya por lo menos tenemos las bases. La secuencia del ADN humano es aproximadamente del 99.9% idéntica entre dos individuos y es precisamente esa pequeña fracción de la secuencia total del ADN la responsable de la variabilidad determinada genéticamente entre los humanos. Entonces, compartimos casi el mismo código genético, pero esa pequeña variación hace que seamos únicos y que seamos susceptibles a ciertas enfermedades y que realmente nosotros tengamos beneficios a ciertos tratamientos. No de manera generalizada. Ahora, todas las enfermedades, incluyendo los desórdenes más comunes, tienen componentes genéticos, los cuales influyen en la interacción del individuo con el ambiente. Quizá la excepción sean los traumatismos y aún estos podrían estar influenciados por la genética. De hecho, ya hay test en donde vinculan la prevención de una lesión o el tratamiento de una lesión. Si eres más susceptible a lesionarte, por ejemplo, de ligamento o de tendón, entonces sí. Y hablando de técnicas de biología molecular que nos ayudan a estudiar esta nutrigenómica, esta medicina genómica, pues tenemos al PCR, que es un método de laboratorio que se usa para hacer muchas copias de una secuencia genética específica con el fin de analizarla. Ahora que se vino el COVID, sabíamos que el estándar de oro era la PCR. Entonces puede ser a través de virus, a través de microorganismos, ese ADN bacteriano. Y podríamos analizar la expresión relativa o absoluta de bastantes genes e inclusive algo que se llama genotipificación, que es detección de ciertos polimorfismos o mutaciones de manera muy puntual. Este diagrama lo hicimos en un paciente en donde podemos ver que los círculos negros son genes candidatos del metabolismo de lípidos y las interacciones con una infinidad de genes. Estas interacciones, dadas por las líneas de color, pueden ser interacciones fisiológicas o expresiones, enfermedades que compartan ciertos dominios de proteínas, y que es una simple imagen, pero en el software, si nosotros apretábamos el botón del, por ejemplo, PPAR alfa, podríamos ver cómo se apagan los demás genes. Y estos caracteres que nosotros le denominamos poligénica, herencia poligénica o de una clasificación de tipo poligénico, en donde muchos genes van a estar implicados en una enfermedad o en algo en particular. Ahora, reiterando, con esta PCR podemos medir las expresiones relativas de todos los genes y aquí vemos la expresión genativa, por ejemplo, del ABCA1, del SIRTUINA1, del XR-alfa, que están aumentados con un grupo control. Y del otro lado también la familia de los PPARs alfa, beta y gamma, que están elevados a comparación al control. Ojo, estos PPAR alfa, beta y gamma como familias se centran en el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Sí, como familia, pero cada uno tiene una función de manera en específica. Por ejemplo, el PPAR gamma se encarga de la diferenciación de los adipocitos. Sin embargo, PPAR alfa se encuentra más en la construcción de la masa muscular. Entonces, estamos hablando de una familia de genes, pero cada isoforma tiene una función de manera en específica. Por ende, nosotros deberíamos de saber el funcionamiento de cada uno de los genes.
¿Y cómo podemos correlacionar estas características genotípicas con la parte fenotípica? Hablo, por ejemplo, circunferencia de cadera, circunferencia de cintura, ¿no? Si hay uno, mayor correlación de un gen a una predisposición, ¿no? Hablamos de obesidad a lo mejor de carácter androide o ginecoide por mayor acumulación en caderas o mayor acumulación en la cintura. Sí existe esta correlación. Y vamos a cerrar el tema de hoy con una prueba genética, en este caso, 24 genes o variables genéticas relacionadas o asociadas a la obesidad y sus enfermedades: hipertensión, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Y aquí podemos hablar de estos polimorfismos, que son cambios en una base nitrogenada por otra, pero que puede llevar a una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Entonces aquí están los polimorfismos más estudiados de estos genes y los factores metabólicos asociados. Mayor riesgo de obesidad, elevación de colesterol y triglicéridos, mayor riesgo de diabetes tipo 2 e inclusive también hay algunos de hipertensión. Y el genotipo que tiene esta paciente. Entonces, esto es lo importante: hacer las pruebas de laboratorio, hacer las pruebas de biología molecular, pero ahora, ya que las tienes, bueno, ver a través de la dieta, de la prescripción del ejercicio, del tratamiento farmacológico, cuál sería el mejor tratamiento o el tratamiento más idóneo para poder cumplir ese objetivo. Entonces, la nutrigenómica, la nutrigenética en México todavía está en vías de desarrollo, pero es muy importante que nosotros como personal de la salud sepamos de estos conocimientos previos y vayamos a la misma par avanzando en cuanto a aplicación y conocimiento, ¿vale? Espero que este webinar te haya servido. Y te quiero dejar una invitación. Tenemos nuestros próximos simposios, tanto de nutrición deportiva como de nutrición clínica, que va a ser totalmente en línea, ¿vale? Entonces, en la caja voy a dejar un número de WhatsApp por si tú quieres ser parte de este simposio, nos puedas escribir y te compartimos toda la información. Recuerda suscribirte, darle like si el video te fue de utilidad, compártelo para que más personas del área de la salud tengan este conocimiento y hagamos la difusión de la nutrición basada en evidencia. Y no te pierdas nuestros próximos videos porque van a ser muy interesantes, ¿vale? Hasta luego.